Bueno, en este video vamos a tratar un tema muy especial y es el tema de cómo localizar algunos objetos en el plano cartesiano, pero además de localizarlos, cómo hacer movimientos de reflexión, rotación y traslación. ¿Qué significan esos desplazamientos? ¿Sí? ¿Qué significan esos movimientos para un objeto en el plano cartesiano? Es muy importante diferenciar estas palabras: reflexión, rotación, traslación, porque las tres representan movimientos totalmente diferentes. Lo voy a explicar con un ejemplo, o trataré de explicarlo con un ejemplo muy práctico. Vamos a mover este círculo y vamos a mover este segmento de recta. Muy bien. En ambos objetos pues tenemos localizados dos puntos A y B para saber cómo se van moviendo. E inicialmente vamos a tratar de hacer este primer ejercicio de la parte izquierda. Dice que vamos a reflejar el objeto en el eje Y. Entonces, cuando hacemos una reflexión, siempre será como un ¿qué? Como un espejo. Una reflexión es mirarse al espejo en el eje que nos piden. En este caso, en el eje Y. Entonces el eje Y, sabemos que es el eje vertical, quiere decir que el espejo será este y la imagen se va a construir acá. Muy bien. Reflexión, como aquí el centro, fíjese que el centro del círculo está en la coordenada -3, vamos a escribirlo acá, -3 en X y 2 en Y, ¿cierto? Siempre se coloca primero X y luego Y. Pues el centro acá será entonces en +3, ¿cierto? Será en +3 y en Y se queda igual, entonces 3 y 2. Este será el nuevo centro y este será nuestro nuevo ¿qué? Nuestro nuevo círculo. Discúlpeme ahí el trazo. Muy bien. Ahora vamos a ubicar los puntos A y B. Recuerde que, acá. Recuerde que como es un espejo, los puntos A y B deben reflejarse. Entonces A, por supuesto, no va a quedar a la izquierda. A va a quedar a la derecha, ¿cierto? Y B sí sigue quedando abajo, ¿cierto? Porque la reflexión no fue con respecto al eje X. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? La distancia del punto A hasta el eje de reflexión debe ser la misma en ambas partes. Mira que esta distancia acá es 4 y esta distancia acá es también 4, ¿sí? Muy bien. Lo mismo para B, la distancia B hasta el eje de rotación, que es Y, es 3 y acá es 3. Hasta ahí vamos muy bien. Ya tenemos el primer movimiento. Ahora vamos a hacer un movimiento de rotación. Vamos a rotar el círculo 90 grados, ¿sí? Recordemos que una rotación de 90 grados, esta sería 90 grados, ya toda esta sería 180, este sería 270 y completo sería 360, ¿cierto? Entonces una rotación de 90 grados es hacer una rotación de 1/4 de circunferencia. Si la circunferencia tiene, vamos a colocarlo acá, si la circunferencia tiene 360 grados, una rotación de 90, la división nos da 4, quiere decir que vamos a rotar 1/4 de circunferencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A favor de las manecillas del reloj. Miren, lo están diciendo acá en el sentido de la flecha. Entonces, como es el segundo movimiento, este sucede al primero, seguimos con el círculo negro, ¿cierto? Vamos a aplicar el segundo movimiento a este círculo que tenemos. Bien, 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, básicamente el círculo se va a quedar ahí donde está, ¿cierto? Porque no estamos haciendo un desplazamiento, sino una rotación. Entonces el centro sigue quedando ahí y lo que va a cambiar son los valores de B y de A. Se van a mover en el sentido de las manecillas del reloj 90 grados. Aquí teníamos a B, se mueve 90 grados, B nos va a quedar acá. Y aquí teníamos a A, se mueve 90 grados, nos queda aquí. Entonces así queda el círculo con la nueva rotación de 90 grados a favor de las manecillas del reloj. Yo quiero que esto nos sirva para reconocer bien
cómo se hacen los movimientos de reflexión, rotación y traslación en el plano cartesiano. Espero que me sigan hasta ahí. Por último vamos a trasladar la figura 2 unidades, dice -2 en el eje ¿qué? Y. Sabemos que el eje Y es el eje vertical, o sea que vamos a trasladar la figura en el eje vertical, como es negativo, ¿va para dónde? Para abajo 2 unidades. ¿Cómo nos queda? Nos queda de la siguiente manera. Siempre parto del centro, o en otras figuras podemos partir de los vértices. En este caso nuestra mejor referencia es el centro del círculo y nos quedaría entonces que hay que desplazarlo 2 unidades para abajo en el eje Y. Si fuera -2 en el eje X sería a la izquierda, ¿cierto? Muy bien. Bien, nos queda. Está el centro en 3,2. Lo vamos a bajar hasta ¿dónde? Si está en 2, baja hasta 0. Este es mi nuevo centro. Y dibujamos la figura. Dibujamos la nueva figura. Entonces nos queda también del mismo radio 1. ¿Sí? Básicamente queda más o menos así. Me queda un poco más grande que el de arriba. Pero pues obviamente conserva el tamaño. Lo vamos a pintar acá un poco. Y los puntos A y B se quedan donde estaban porque solamente hicimos una traslación. O sea que la traslación es diferente a la rotación. La traslación es un ¿qué? Es un desplazamiento del punto donde estábamos. Y la rotación es un giro manteniendo la posición. La reflexión lo que hace es desplazar, ¿sí? Porque se desplaza y genera una imagen al otro lado del eje y además genera un cambio en las posiciones. Muy bien. Ese es más o menos como el concepto de reflexión, rotación y traslación. Luego de aplicar estos 3 pasos, pues recuerda que esta era la inicial, ¿sí? La figura final pues es esta azul. Y obviamente pues en el examen la respuesta correcta sería la que tenga el plano cartesiano con el círculo ubicado en esa posición y con los vértices puestos de esa manera. Aquí tienen un segundo ejercicio para que lo trabajen en la casa si quieren. Es un poco diferente porque ya no es con un círculo, sino que es con un segmento. Vamos a hacerlo rápidamente acá. Una traslación en el eje X. Recuerde que traslación es un ¿qué? Es un desplazamiento. Como es en el eje X, horizontal, el desplazamiento va a ser en este sentido. Y es negativo, o sea, a la izquierda. Entonces, A, que está en el punto 2, va a quedar en el punto 0. Va a quedar aquí, ¿cierto? Solamente en el eje X, no se mueve en la vertical. Y B, que está en el punto 5, X igual a 5, se mueve a X igual a ¿qué? A 3. Pero sigue siendo Y igual a 2, ¿cierto? Esta es nuestra nueva ¿qué? Esta es nuestro nuevo segmento de recta, donde este es A y este es B. Ya hicimos nuestro primer movimiento, traslación en el eje X a la izquierda. Seguimos con el movimiento de rotación, ¿sí? Ya tenemos la línea negra, representa el primer movimiento. Vamos a rotar 180 grados el segmento negro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Recuerde que la rotación implica un giro, pero ¿qué se conserva en la rotación? Se conserva la posición. Entonces, en este caso, el giro de 180 grados sería en este sentido, ¿sí? Sería en este sentido, como lo muestro acá. Y obviamente sería de media circunferencia, ¿sí? Entonces, como es 180 grados, básicamente lo único que hay que hacer es cambiar la posición de A con B, porque B se va a pasar para acá y A se va a pasar para B, ¿cierto? Entonces aquí quedaría B y aquí quedaría A. Y ya ese sería entonces el segundo movimiento. La rotación de 180 grados conservó posición, pero cambió los extremos, ¿cierto? Se cambiaron los extremos. Ahora hay que hacer una reflexión en el eje Y. En el eje Y. Recuerde que la reflexión implica hacer un movimiento de construcción de imagen al otro extremo del eje, en este caso el eje Y, que es el vertical, o sea que las líneas si está en el primer cuadrante va a quedar acá en el segundo cuadrante. Entonces vamos a hacer la reflexión. Como es un reflejo,
todo punto que esté sobre el espejo, en este caso el espejo es el eje Y, no genera imagen. Entonces B se va a quedar ahí mismo, ¿sí? Mientras tanto A se va a reflejar. Si aquí está 1, 2 y 3 unidades, aquí menos 1, menos 2, menos 3 y subo 2, o sea que A se va a quedar aquí. Y esta nueva sería, este sería el segmento de recta AB después de aplicar todos estos tres movimientos de traslación, rotación y reflexión. Revísenlo en casa, lo pueden hacer en su casa. Espero que hayan entendido el concepto de reflexión, rotación y traslación a través de este ejemplo.